الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullah a todas y todos. Bienvenidos a este tercer vídeo de la serie de entrevistas que estamos haciendo a Hashim Cabrera con motivo de su exposición Maqamat, las estaciones que está ahora mismo expuesta en el Centro de Arte Rafael Botí de Córdoba. Hablábamos anteriormente sobre su perfil biográfico, hablábamos después sobre el Islam y ahora toca entrar en el arte. En el colofón del vídeo anterior hablábamos que el jurista Khaled Abul Fadl, el jurista kuwaití Khaled Abul Fadl, decía que el Islam tenía que recuperar la belleza para salvarse. Pero vemos que el arte como ejercicio está mucho más allá de la belleza. Yo querría, Hashim, que nos introdujeras un poco a esa compleja relación, o que nos pudieras resumir un poco esa compleja relación entre espiritualidad y arte. Bueno, Bismillahirrahmanirrahim. El arte es un medio de autoconocimiento, en el sentido de que es como un espejo. El arte también es un término muy vago, yo más bien preferiría hablar de las artes, ¿no? Concretamente la pintura pues es un medio de autoconocimiento, de conocimiento del mundo y de conocimiento de uno mismo, ¿no? Cuando observamos la naturaleza estamos aprendiendo, digamos, del mundo, estamos aprendiendo de la creación. Cuando miramos dentro de nosotros mismos estamos aprendiendo de la condición humana, estamos conociendo las latencias que viven dentro del corazón del hombre. Entonces el arte es como un espejo, es como exteriorizar, digamos, una experiencia interior. Es, como decía Kandinsky, la expresión de una necesidad interior. Y a partir de eso que se exterioriza, pues podemos saber precisamente qué es lo que buscamos, hacia dónde vamos, de dónde venimos. Es decir, la respuesta a esa primera pregunta de esta serie de entrevistas que empezamos preguntando quién soy yo, ¿no? Es un poco como el tratar de responder a esa pregunta, ¿no? Claro. Esto a mí me sorprende y me resulta muy interesante, porque normalmente se dice que el arte es un camino para llegar a la espiritualidad, ¿verdad? Porque todas las tradiciones espirituales tienen que ver o tienen un soporte artístico para llegar más lejos, ¿no? ¿Verdad? Bueno, sí es cierto que en todas las tradiciones espirituales, imaginemos todo lo que es el Shinto japonés, lo que es el sufismo, lo que es la Vedanta, lo que es el budismo, digamos, en los grandes movimientos espirituales siempre hay una tendencia casi natural hacia las artes, ¿no? Pero incluso también, por ejemplo, en el cristianismo bizantino, en el cristianismo, o en el cristianismo también, católico. También hay una tendencia hacia las artes, en el sentido de que se busca, digamos, una respuesta a esas preguntas que hablábamos antes a través de la cultura, a través de formas culturales, a través de una tradición, siempre enmarcado dentro de una tradición. Y en ese sentido, pues, en el caso del Islam, el sufismo ha estado siempre muy cerca de las artes, de la arquitectura, claro, de la caligrafía, incluso del urbanismo. Hace unos años me encargaron una conferencia que era ver cómo se había construido una ciudad sufí en Senegal, y a la gente al principio le parecía muy extraño, pero sí que todo tenía sentido en ese urbanismo místico, ¿no? Sí, en la ciudad, o la misma ciudad de Medina. La música, la literatura. Todo eso está imbuido de espiritualidad, es decir, los grandes místicos han sido muchas veces al mismo tiempo buenos literatos. Hildegard von Bingen, por ejemplo. Sí. Claro. Y por ejemplo, una pregunta que me surge y que a lo mejor le surge a nuestros espectadores: ¿qué diferencia hay entre una obra como la tuya hecha por un sufí y un pequeño muñequito hecho por una espiritualidad africana? Bueno, yo no sé si yo soy un sufí, ¿no? Bueno, en el sentido de, me refiero que con esa dimensión sufí o de esa dimensión espiritual
Yo creo que somos los que nos dedicamos a estas cosas de las artes, somos un poco canalizadores. Es decir, exteriorizamos ideas y cosas que están ahí en un campo cultural, en un campo espiritual, que pertenecen a toda una comunidad, a toda una tradición, y que se va actualizando. Entonces es que cada artista es como si actualizara, digamos, ese conjunto, digamos, de señales, de signos, de símbolos, de palabras, de sones, ¿no?, que componen una cultura, y como si la actualizara y le diera una... Es el imaginario que decía Gilbert Durand. Claro, allá por los años 60, o Corbén, ese mundo, el mundo imaginal, ¿no? El mundus imaginalis, ¿no? Cómo nos relacionamos con el mundo que del en la ángel. tradición islámica hay una palabra precisamente para eso que se llama barzaj. El barzaj. El barzaj. El intermundo. Los intermundos, exactamente. Los intermundos, sí, por sí. eso a mí me gustaría eso, que si nos puedes contar un poco, porque de la lectura de tu obra Ishraq, Los colores del alma, que yo creo que es un texto fundamental, que también lo tenéis disponible en nuestra página web www.verislam.com. Hashim, ¿por qué se dice en ese libro en concreto, y para ti es tan importante, que ha habido dos grandes influencias en el pensamiento islámico con respecto a todo esto, y especialmente en tu obra, que son los magrebíes y los ishraqiyun, ¿no? El Magreb y el Sharq, Oriente y Occidente? Sí, pues por la misma razón que existe un sufismo de la ebriedad y un sufismo de la sobriedad. Es decir, el sufismo oriental, el mundo oriental, es más de la ebriedad, es un mundo, digamos, del arabesco, de la complejidad, de la exuberancia, de la metafísica, ¿no? Siempre decían los mocárabes, ¿no? Como todo eso, ¿no? Esa exuberancia, Y en cambio el mundo del Magreb, el occidente, es un mundo más esencial, más fundamental. Nosotros los occidentales somos más esencialistas en el sentido de simplificadores, ¿no? Tenemos una tendencia mayor hacia la geometría, aunque se den ambas situaciones, pero hay un predominio, y tampoco hay situaciones puras, es decir... ¿Y qué ejemplos me das de cada uno? Hombre, yo te diría, pues mira, que como por ejemplo aquí en Al-Ándalus tenemos un arte islámico califal en Medina Zara, que fundamentalmente es ataurique. El taurik. ¿Puedes explicar qué es el taurik? El taurik es el arabesco floral, ¿sí? Y es una exuberancia tal. ¿Por qué? Pues porque había una influencia orientalizante enorme, era todo el mundo bizantino que aquí había cuando llegó el Islam. Entonces, esa orientalización, digamos, que expresa el Islam de la época califal, pues es más oriental que occidental. ¿Por qué? Pues porque aquí ya había un fondo orientalizante muy potente. Cuando llegan, digamos, los musulmanes magrebíes, cuando llegan, digamos, los almorávides, los almohades, cuando ya se constituye, digamos, el Islam nazarí, pues a pesar de que existen esos mocárabes que son muy orientalizantes arriba, sin embargo, la construcción y el diseño ya va más hacia la geometría, va más hacia el tastir, hacia la geometría de las líneas rectas, ¿no? Entonces ahí se ve, pero ya te digo que no existen como formas que conviven ambas tendencias. Y en pensamiento, por ejemplo, en los pensamientos que después hacen que, por ejemplo, surjan obras como esta, ¿qué hay de fondo? O sea, bueno, pues yo creo que está todo eso, pero de una manera más sintética, de una manera más sintetizada, ¿no? Está también, esto es un taurik, podríamos decir que esto es un taurik. Claro, esto es un taurik. Es una geometría de líneas curvas, ¿no? Igual que hay otras obras... sobria, igual que hay otras obras de esta exposición que serían tastir, ¿por qué? Porque son geometría de las líneas rectas. Y una pregunta, ¿por qué abstracción? Podías haber hecho, por ejemplo, te podías haber dedicado a la caligrafía, o te podías haber dedicado a otra cosa, pero ¿por qué abstracción pura? Pues mira, yo viví una primera parte del arte que fue yo he vivido cuatro grandes periodos.
un periodo inicial que era el mimético, de mimesis, de copiar la naturaleza, de observar la naturaleza, de tratar de reproducir lo natural. Hiperrealista, podríamos decir. No, era un realismo mágico que a veces que desembocó en un cierto realismo y no llegó al hiperrealismo, se quedó en un realismo, vamos a decir, mágico, ¿no? Después hay una crisis a partir de la cual empieza, digamos, una mancha, un expresionismo figurativo, a partir del cual empiezo a trabajar interiormente, digamos, los contenidos interiores en una especie de test de Rorschach, como una especie de psicoanálisis en la cual pues, hay una actitud de Gestalt, donde hay una búsqueda y donde tras una serie de años de... Ahí ya eres musulmán. No. Tras una serie de años aparece una escena primaria y dejo de pintar. En el 86 sería más o menos. Y entonces empiezo a leer sobre arte contemporáneo, a leer a los artistas del siglo XX, a Kandinsky, a Paul Klee, a Mondrian, a todos los grandes teóricos. Sí, del color, de la forma, ¿no? Sobre todo las tradiciones formales y las reflexiones sobre el arte. Kandinsky me influyó muchísimo, ¿no? Quizá el que más me influyó en esa época. Bueno, Kandinsky es el gran, él tiene su pequeño ensayo sobre lo espiritual en el arte, que es fundamental, ¿no? Punto y línea sobre el plano, textos del Bauhaus. Exactamente. Hay mucha... Diseño puro. Entonces, después de eso yo vuelvo al arte ya sin esa necesidad, digamos, de encontrar en la figura una respuesta a mi problemática interior. Ya había sido resuelta esa escena primaria, esos personajes que aparecían, digamos, en las manchas, ya habían resuelto su dilema, ¿no? Y entonces pues me encontré con la forma y con el color. Entonces empecé a trabajar y me encontré con esa dualidad, con la dualidad entre la expresión libre del expresionismo, del brochazo, de la mancha, de la curva. Aquello de Rothko y de Pollock, ¿no? De Pollock, de Jackson Pollock, el dripping, de Hans Hartung, todo ese movimiento del gesto, de la curvatura. Que además es muy zen también, está muy enraizado la pincelada única, todo eso. Y por otro lado, la normatividad, la geometría, digamos, ¿no? El estudio de las formas geométricas, de los sólidos platónicos, ¿no? Y entonces yo no quería renunciar a ninguno de los dos, porque las dos estaban... Entonces fue una época en que yo desarrollé un ensayo y una serie de obras bajo la denominación de la naturaleza y las culturas, en el sentido de que era una fusión entre el naturalismo y el expresionismo y la abstracción geométrica, ¿no? Entonces eran obras donde aparecían brochazos al lado de cuadrados, al lado de triángulos. Claro, y que también habían, por ejemplo, volúmenes que no eran volúmenes en vidrio. Exactamente. Eso. Pero eso ya fue quizá al final de esa época en la cual empiezan ya las tramas, yo ya a partir de ese momento ya con el Islam, en el 87, a partir del 87, 90, ya las formas geométricas se convierten en redes, en tramas, tramas geométricas, tramas estructurales de Tastir, que están basadas pues en redes poligonales, ¿no? Del arte islámico. Y ahí es donde aparecen las cajas de vidrio, las transparencias, donde aparece todo ese mundo, donde también está de alguna manera ensamblado lo que era el expresionismo, el brochazo, la mancha, el dripping, con lo que eran los cubos de cristal, los cubos, etcétera, ¿no? Entonces, y finalmente, con el cambio de siglo, pues me planteo el hecho de que realmente había estado mucho tiempo pues preocupado por las tradiciones formales y por la forma y en cambio me había despreocupado del color en estado puro. Y entonces fue cuando entré en esta etapa que es la que recoge esta exposición, ¿no? O la que de alguna manera sintetiza esta exposición. Que es incluso una pintura muy espiritual en ese sentido. Sí, entonces es más abstracta en el sentido de que ya no hay tanto interés en la forma, parte de un formato, que en este caso es la proporción cordobesa, en la mayoría de los casos. ¿Puedes explicar qué es la proporción cordobesa? La proporción cordobesa es una proporción distinta de la proporción áurea que descubrió un arquitecto cordobés, Rafael Lahoz, en los años 70 del siglo pasado,
y que se da con una gran profusión en los monumentos, esculturas, en el urbanismo de la ciudad de Córdoba, y que corresponde con la media del ciclo anual de la luz en la latitud de Córdoba. O sea, algo muy particular de Ciego. Es una medida que es al mismo tiempo una medida ideal, porque es, digamos, la relación que existe entre el lado y el radio de un octógono regular, y al mismo tiempo una medida natural, es decir, es la sombra que proyecta a mediodía en el equinoccio de primavera, en el equinoccio de otoño, un objeto vertical sobre el suelo. Supuestamente lo podemos encontrar también, por ejemplo, en Medina Zahara. En Medina Zahara se usó este procedimiento para hacer, y en muchas otras, digamos, construcciones, para hacer que la luz penetre dentro del edificio en invierno, los rayos entren en invierno y no entren en verano. Es decir, que es algo muy, muy andalusí. Muy cordobés. muy cordobés. Pues esto es una cosa importante, porque mi siguiente pregunta era sobre la luz en tu obra artística. ¿Qué papel tiene la luz? Hombre, la luz, yo ahí me remito a Cézanne, ¿no? Que decía que la luz es algo que no puede ser reproducido, que solamente podemos acercarnos a ella mediante el color. Pero claro, a mí me impacta muchísimo cuando yo veo tu pintura, por ejemplo, ver que son unas pinturas muy luminosas, aún uses un negro o uses un azul oscuro, siempre la luminosidad y la fuerza visual que tiene eso para mí es brutal. Bueno, porque hay una conciencia de eso, de que encontramos la luz no en la luz misma, la luz no la podemos ver. Cuando decimos luz visible está mal empleada la palabra, es luz visibilizadora, pero no visible. Esto, la verdad es que es un tema fascinante, porque además entramos dentro de lo que es el mundo espiritual. La metafísica, claro, es que es traspasar la puerta de lo formal a ese mundo espiritual, porque claro, y tú consideraste que tu paso de lo formal al estudio del color, al estudio fue un paso hacia la libertad, fue como diría el Islam, la ilaha, fue romper un ilaha, fue romper un ídolo. De alguna manera, yo ahora lo veo de manera retrospectiva, fue como una vuelta hacia el interior. Un camino de búsqueda. Un camino de interiorización muy fuerte, que ha tenido momentos a veces muy duros, momentos de una profunda desolación, de una profunda soledad, pero al mismo tiempo ha habido momentos, ya visto en alguna parte de la exposición, momentos de noche oscura, ¿no? Como San Juan de la Cruz. Sí, y momentos también de resurrección, como son estas obras. Realmente esta obra es muy islámica en ese sentido, porque el mensaje que transmite es del triunfo del verde, es el triunfo de la primavera, el triunfo del paraíso mismo, ¿no? La resurrección. A mí esta obra especialmente me fascina porque veo en sí es la esencia del Islam, ¿no? Es el Sirat al-Mustaqim a veces, ¿no? Incluso tú lo ves y te impacta ese sentido, ¿no? Pues hasta aquí llegamos a este tercer vídeo. Vamos a dedicar un cuarto vídeo, ya os adelantamos, solo exclusivamente al color y a la luz, porque nos parece tremendamente interesante. Doy las gracias a Hashim, aquí en la Fundación Rafael Botí, donde estamos en su exposición Maqamat, y deseamos realmente que os gusten estos vídeos, que os sean beneficiosos. Como siempre, dándole al like nos hacéis un gran favor, y pues estamos a vuestra disposición para lo que podáis requerir. Así que bendiciones y muchas gracias. Gracias a vosotros.